La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Estás escuchando el Abierto de Hoy por Hoy. Cada día analizamos las noticias más relevantes de la actualidad, las claves políticas, económicas y sociales, con las voces de los protagonistas y los distintos puntos de vista de nuestros tertulianos. Tiempo para el análisis, tiempo para el abierto en esta mañana de jueves, lluviosa en buena parte de España, pero estamos todos aquí. Estefanía Molina, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. José Miguel Contreras, buenos días. Buenos días. Digo todos, digo casi todos, porque Joan Subirats está en Radio Barcelona y están ahora intentando conectarlo. En nada tenemos también a Joan Subirats al otro lado de la línea para poder saludarle. Me van a permitir, hay muchas cosas, de la política hasta la imputación al fiscal general del Estado, que está generando muchísimo ruido y más que va a generar todavía, pero yo creo que hay que hacer un esfuerzo, y yo me resisto a no hacerlo, para seguir manteniendo en primera línea asuntos que están desaparecidos del debate político, sobre todo del debate partidista. Lo pudimos comprobar ayer en la sesión de control al gobierno. Solo el Partido Nacionalista Vasco preguntó por uno de los temas, o quizá por el tema que es ahora mismo capital, que es la dificultad para acceder a una vivienda digna, sea de alquiler o sea de compra. Solo el Partido Nacionalista Vasco preguntó ayer en la sesión de control al gobierno. El resto de preguntas fueron sobre todo destinadas al pim pam pum, al fuego cruzado y al no abordar de frente, directamente, y negociar y hablar para buscar soluciones a problemas como el de la vivienda. Y todo esto porque ayer se juntaron dos cuestiones. Primero, esa sesión de control en la que no estuvieron en el debate los problemas de la gente, y después porque ayer Intermón Oxfam hacía públicos unos datos que nos hicieron pensar, que hablaba de los trabajadores pobres, de cerca de 3 millones de personas que a pesar de tener un salario, a pesar de cobrar a fin de mes, son pobres. Y esto quiere decir, bueno, pues que tienen que limitar mucho tanto su alimentación como sus actividades, incluso tienen que limitar su salud o su atención física, como ir al dentista, cambiarse de gafas, por ejemplo. Entonces ayer, cuando conocíamos ese dato, esos 3 millones de trabajadores pobres, nos preguntamos, ¿de qué hablamos cuando decimos que viven por debajo del umbral de la pobreza? Bueno, pues estamos hablando de que tienen un trabajo, pero que por ese trabajo cobran menos de 915 euros al mes. Jordi Fàbrega, buenos días. Hola, buenos días, Àngels. Y claro, ayer el informe de Oxfam Intermón ya daba alguna pista, pero Jordi, ¿de quién hablamos? Porque son muchos, son casi 3 millones de personas, pero ¿quiénes son? ¿Qué empleos? ¿Qué perfiles nos encontramos entre estos trabajadores pobres? Son casi el 14% de los que trabajan, para poner también en relación esos 3 millones de trabajadores. Son personas que trabajan básicamente en la agricultura, donde un 30% no llega a ese sueldo que fija el umbral de la pobreza. También son empleadas de hogar y son especialmente inmigrantes. En estos colectivos, 3 de cada 10 trabajadores, 3 de cada 10 personas con empleo, cobran menos de esa cuantía en la que está fijada el umbral de la pobreza. En hostelería, por ejemplo, también hay una proporción considerable. Tampoco llegan a esos 915 euros mensuales el 20% de los empleados, según los datos del informe. Para ponerlo en contexto, 915 euros de ingresos al mes. El alquiler medio en España, según datos del Ministerio, es de 650 euros al mes. En Madrid o Barcelona está por encima de los 800, y ya no hablamos de los nuevos contratos que se están firmando, que están muy por encima de esas cuantías. Así que con 915 euros de sueldo, si pagamos el alquiler medio, nos quedan menos de 300 euros para todo lo demás. Y todo lo demás es alimentación. La alimentación se suele llevar el 20% del presupuesto en un hogar de ingresos bajos. Hay que añadirle transporte, ya sea gasolina, abonos de metro, de autobús. Nos quedarían menos de 100 euros para todo lo demás. Así que cualquier gasto sanitario, ya sea ir al dentista, comprar unas gafas, cualquier compra incluso en la farmacia se complica. No hay margen para actividades extraescolares o para clases de refuerzo que cuestan un mínimo de 50 euros a las familias. El ocio, viajar, incluso ir a comer de restaurante, un menú, se convierte en algo que en muchos de estos casos, con este sueldo, es más un deseo que una realidad. Jordi, gracias. Hasta luego. Esta es la radiografía de esos pobres que ayer, trabajadores pobres, de los que ayer hablaba Oxfam Intermón. El primer argumento, el primer motivo que les lleva también a la pobreza, el primero es el salario, evidentemente, por debajo de ese salario mínimo interprofesional, esos 915 euros al mes que pueden cobrar de media. Pero
el motivo de que ya no les quede prácticamente nada para sobrevivir es la cantidad de ese dinero que se lleva el alquiler de una vivienda o de una habitación o de algún sitio, de un techo para vivir. Y eso nos lleva al segundo tema que además ya saben que este fin de semana ha movilizado a miles de personas. Aquí en Madrid hay más manifestaciones previstas, también en Barcelona para las próximas semanas. Reclamación de una vivienda digna. Es prácticamente imposible en determinadas ciudades acceder a una vivienda de alquiler porque se lleva prácticamente todo el salario. Y no estamos hablando solo de jóvenes, que también y sobre todo, que además no pueden emanciparse, no pueden tener un proyecto de vida, pero estamos hablando de familias monoparentales, de gente que viene de fuera, que no pueden dedicar todo lo que les piden a pagar una vivienda porque se llevaría el 100% de su salario. Saben que el debate está sobre la mesa, saben que se está hablando mucho estos días, saben que hay la derivada de intervención en el mercado, que es lo que pide, por ejemplo, Sumar, y ayer pedía, por ejemplo, el Banco de España, intervención pública en el mercado del alquiler, y después hay otras soluciones que va planteando el gobierno, y una de ellas es el bono de alquiler. El gobierno te da cierta cantidad de dinero para pagar alquiler. La medida ha sido muy discutida, pero más allá, y ahora lo llevaremos al análisis, de si es mejor un bono de alquiler o la intervención en el mercado, sí que nos hemos querido fijar, porque además tenemos muy cerca gente que lo ha vivido, nos queremos fijar en concreto en los requisitos que se piden para tener acceso a este bono del alquiler joven. Pablo Anzola, buenos días. ¿Qué tal, Ángeles? Buenos días. Claro, porque cuando uno empieza a mirar los requisitos, Pablo, se da cuenta de que hay muchos límites a tener en cuenta, ¿no? Para empezar, esto no va solo de los más pobres, es que a muchos que no pueden pagarse una casa, aun teniendo un salario superior a esos 915 euros de los que hablábamos. Y con estos límites no parece que eso pueda cambiar mucho, porque hay un límite de edad, hay un tope de lo que se paga de alquiler. ¿Cuáles son los requisitos? Sí, Ángeles, bueno, hay que recordar que la ayuda son 250 euros al mes durante un máximo de 2 años y para conseguirla, los requisitos, bueno, los solicitantes deben tener entre 18 y 35 años y un salario inferior a los 21.600 euros anuales, esos son unos 1.500 euros brutos al mes en 14 pagas, que es lo habitual, y acreditar además esas rentas de trabajo. Pero ¿cuáles son las condiciones, por ejemplo, también para los inmuebles? Bueno, la vivienda tiene que ser la habitual y el alquiler de ese piso debe ser de 600 euros como máximo, de 300 euros en el caso de las habitaciones. Estos son los cimientos que pone el Ministerio, son por cierto exactamente los mismos que en anteriores convocatorias, pero es cierto que son las comunidades autónomas las que pueden maniobrar para acercar el bono joven a más gente. Es lo que pedía precisamente la ministra Isabel Rodríguez. Hago un llamamiento a las comunidades autónomas a completar este esfuerzo que hoy hace el Gobierno de España para que sus conciudadanos tengan la posibilidad de ampliar en el número de beneficiarios esta medida. Y es que esas autonomías tienen cierto margen para mover esos precios máximos, por ejemplo, de los inmuebles, hasta 900 euros al mes, también los criterios de renta y, por supuesto, también pueden aportar sus propios fondos para reforzar estas ayudas. Y es eso precisamente lo que está haciendo que la permeabilidad del bono joven sea radicalmente distinta entre territorios. Contábamos el otro día que en España solo 3 de cada 10 solicitantes lo ha conseguido, pero es que contrasta, por ejemplo, el 65% que lo consigue en La Rioja frente al 23-24% que llega en Madrid o en Barcelona. Claro, es que uno de los requisitos es tener un alquiler, que lo que te cobren por el alquiler sea de menos de 900 euros al mes por un piso completo, 900 euros por un piso completo. En una ciudad como Madrid, por ejemplo, ¿de qué pisos estaríamos hablando? Primero, si es que los hay por menos de 900 euros de mini pisos, ¿en qué zona existen esos pisos? Sí, Ángeles, nosotros ayer hicimos un ejercicio, fue rastrear los principales portales inmobiliarios y lo cierto es que el escenario es muy distinto dependiendo de la región donde nos fijemos. Vamos a ir primero allí donde ese bono funciona, en Cantabria, por ejemplo, donde el tope máximo se amplió a los 800 euros al mes por piso. Pues bien, allí casi el 40% de los anuncios que ayer mismo estaban publicados en Idealista, cumple con esos requisitos, son 4 de cada 10 pisos. Ocurre también en Extremadura, en ciudades como Badajoz, el 30% de los anuncios está por debajo del máximo de 600 euros. Es decir, en esas regiones en las que el bono está funcionando hay oferta, hay pisos que cumplen con esos requerimientos. En Cantabria, por ejemplo, ese bono está llegando a 6 de cada 10 solicitantes. Sin embargo, ¿qué está pasando en los puntos más calientes? Allí donde el bono no llega. Bueno, pues es que sencillamente no hay pisos. Según Fotocasa, hay solo 35 inmuebles ofertados en la ciudad de Barcelona por debajo de los 900 euros. 35 inmuebles de los 2.900 pisos
que ayer tenía publicada esta plataforma. Es poco más del 1% del total. En Cataluña ese bono apenas ha llegado a 2 de cada 10 solicitantes, pero es que en la práctica no hay inmuebles que cumplan con esas condiciones. Pasa algo parecido, Ángeles, en Madrid. Solo el 4% de los pisos que ayer tenía publicados Idealista está por debajo de los 900 euros. Son solo 300 inmuebles en toda la capital. Y claro, también nos hemos preguntado qué pasa cuando damos con uno de esos pisos. Bueno, pues hemos hablado con Teresa. Ya tuvo suerte, encontró uno de esos y atención a lo que nos contaba. Me han llegado a preguntar antes de visitar un piso que cuánto medía. Yo pues le digo cuánto mido y al llegar me he dado cuenta que es porque una buhardilla que no me puedo poner ni de pie, por la que me piden 850 euros. Así que este es el paisaje inmobiliario. De hecho, Ángeles, para terminar ya, en Madrid es más fácil, mucho más fácil, encontrar un piso de más de 3.000 euros que uno de menos de 900. El 25% de los anuncios que había publicados ayer, uno de cada 4, es de pisos de más de 4.000 euros. Solo el 4%, lo decíamos, 300 pisos en todo Madrid, se paga a menos de 900. Pablo, gracias. Hasta luego. Vamos a hacer una pausa y a la vuelta vamos a hablar con Saúl, alguien que solicitó este bono de alquiler, que el primero le fue denegado y cuando ha vuelto a pedirlo le ha pasado que es que el casero le ha subido el alquiler del piso. El Abierto. Ser Podcast. En el Abierto, Estefanía Molina, José Miguel Contreras y saludamos, ya lleva rato conectado, Joan Subirats. Buen día, buenos días. ¿Qué tal? Buen día. Y saludamos también a Saúl. Saúl, buenos días. Hola, buen día. Saúl, estábamos hablando del bono alquiler. Tú vives en el barrio de Tetuán, en Madrid, tú trabajas como investigador en la universidad. Intentaste pedir ese bono para que te ayudara a pagar el alquiler. Intentaste pedirlo primero en 2022. ¿Qué pasó entonces? Bueno, pues entonces lo que pasó es que, pese a cumplir todos los requisitos y hacer toda la burocracia, nos quedamos en la lista de espera, porque el número de ayudas que dan es muy limitado y pues creo que llega más o menos a un 1% de la gente joven en España, con lo cual pues nos quedamos entre ese 90% de gente que no pudo acceder. Pero entonces sí cumplías todos los requisitos, fue un problema de tiempo, que hubo gente más rápida que tú. Exactamente, sí, porque el criterio era el primero que pedía la ayuda y no pues ningún criterio de renta ni de quién pudiera necesitar más esa ayuda ni nada así. O sea, por orden de llegada. Exactamente, sí. Ahora, cuando quieres volver a solicitarlo, ¿sigues cumpliendo los requisitos o algo ha cambiado? Claro, ahora mismo no podríamos, ni yo ni mis compañeros de piso. ¿Por qué? Porque el año pasado nos subieron el alquiler y nos lo han subido a 1.100 euros. ¿Cuánto pagabais? Entonces, pagábamos 840 y ahora nos lo han subido a 1.100. Y bueno, ha sido un poco una triquiñuela porque legalmente se estableció un límite máximo de subida de alquiler del 2%, creo que en 2024 es al 3%, para que la subida del precio de alquiler no fuera una cosa desorbitada. Pero sucede que los contratos de alquiler se hacen primero de 5 años y luego, si se renueva ese contrato, son 3 años seguidos. De año a año solo se puede subir ese límite marcado por la ley. ¿Qué pasa? Si al final de esos 5 años te mandan una carta diciéndote que te tiran del piso, digamos que se renegocia ese precio de alquiler. Sí. Entonces, por acuerdo mutuo se ha acordado un nuevo precio, pero que no es un acuerdo mutuo, es básicamente que te coaccionan a que o coges el nuevo precio o te vas del piso. Es decir, pagabais 840 y ahora pagáis 1.100. Eso es, sí. Y tuvisteis que... Una subida del 30%. Un 30% más. Y tuvisteis que decir que sí porque la alternativa era ponerse a buscar. Bueno, ponerse a buscar y los precios son mucho mayores que lo que nos ofrecían, claro, por esta zona, porque es lo que nos viene más o menos bien para ir a trabajar. ¿Tú puedes ahorrar algo a final de mes? Algo sí, pero no es una cosa bárbara. ¿Y para ti qué supondría tener acceso, que pudieras disponer de ese bono alquiler? Pues bueno, podría suponer pues tener, poder comprar un coche aunque sea de segunda mano, ahorrar un poco para poder pagar en algún momento, que parece ya casi un plan utópico, pero igual la entrada a un piso. Tener un poco un plan de vida a largo plazo, que casi parece que todo es a corto plazo o a medio plazo. Samuel, ¿tú conoces más casos, de entrada tus compañeros de piso, más casos como tú de jóvenes que hayan intentado llegar a ese bono de alquiler y no lo hayan conseguido? Sí. Conozco de hecho un compañero del trabajo que, es un caso bastante loco,
pero resulta que cuando, bueno, él está en un piso de alquiler, pero resulta que cuando fue a pedir el bono, lo que vio es que en su contrato su habitación no era una habitación, sino que es un piso que lo han dividido en 3, y lo que en teoría para él era un estudio, pues es una finca muy grande que han dividido en 3. Entonces no podía pedirlo porque el precio que pagaban en total de esa finca era desorbitado. Claro. Saúl, sí. Muchísimas gracias. Vale. Gracias por contarnos tu experiencia. Nos contaba a las 7:30 ayer, yo les hablaba del informe del Banco de España, que habla de esa intervención en el mercado inmobiliario, y ponía el acento ese informe del Banco de España precisamente en el alquiler de habitaciones, que además queda fuera de la ley de arrendamiento urbano, con lo cual el casero puede cobrarte por la habitación lo que quiera, no se somete a estos márgenes que hay de subida mientras el contrato siga vigente. Y nos contaba Javier Ruiz, por ejemplo, que claro, un piso de 3 habitaciones, si lo alquilas el piso entero, 1.000 euros. Si lo alquilas habitación por habitación a 500 euros cada habitación, son 1.500 euros. Y nos estaba contando Javier Ruiz que había incluso caseros que convertían la sala de estar, el salón, el comedor en otra habitación, con lo cual eran 500 euros más. Es decir, que si alquilaba el piso entero ganaba 1.000 euros, pero si lo alquilaba habitación por habitación se convertía en una ganancia del 100% más, es decir, 2.000 euros. Y al final esto nos lleva, Joan, a lo que hablábamos al principio, esos vasos comunicantes entre la pobreza, pero también entre la imposibilidad de independencia, entre la posibilidad de tener un proyecto de vida, y ese vaso comunicante nos lleva a la vivienda. Sí, esta es una especie de tormenta perfecta, ¿no? En la cual se van, digamos, combinando factores, y al final hay una madeja de razones por las cuales la situación es la que es patética, que hace muy difícil, digamos, encontrar el hilo en el que tirar esa madeja. O sea, yo creo que el diagnóstico está clarísimo. Lo que pasa es que si miras, digamos, las razones de por qué hemos llegado aquí, entonces, pues la falta de política de vivienda es un déficit histórico de este país desde hace muchísimos años. El alargamiento de la vida, que es una gran noticia para mucha gente, pero hace que la transmisión de pisos entre familias, que es lo clásico, por otro lado, porque, digamos, muchísimas viviendas en España son de propiedad familiar, pues también lo complica. El hecho de que, digamos, ha habido un nivel de generación de empleo notable, pero con salarios que siguen siendo mucho más bajos. Es decir, si tú vas combinando todos estos factores, dices, bueno, ¿y ahora qué hago? Entonces resulta que las competencias, además, en vivienda están en las comunidades autónomas. El Estado tiene básicamente, lo que puede hacer son leyes o puede dar subvenciones, como el bono joven, pero en cambio el nivel, digamos, de detalle, o sea, los casos que estamos viendo, el de Saúl, etcétera, son casos de un nivel de detalle que es muy difícil que desde lejos las medidas pensadas para nivel general en toda España afecten al barrio, digamos, de Salamanca, no diría, pero al barrio de Chamberí. Sí. Entonces, ahí es donde yo creo que necesitamos, digamos, aparte de, como dice el Banco de España, considerar que estamos en una situación en la cual la intervención pública es necesaria, necesitamos un nivel de intermediación entre Saúl y las medidas. Y este nivel de intermediación para mí es o entidades del tercer sector o municipios, es decir, generar digamos, ámbitos que den confianza a la persona que quiera alquilar el piso, porque detrás de ahí también hay un tema de desconfianza. Y bueno, esta persona ahora, fijaos lo que están pidiendo, aparte de que es increíble, ¿no? Están pidiendo garantías de 6 meses para alquilar un piso, etcétera. ¿Por qué? Porque no hay confianza en esa persona. Entonces, si no encontramos una combinación de medidas, o sea, no nos vale solamente el bono joven, tenemos que hacer una combinación de medidas que permitan que aparte de invertir más en vivienda pública a largo plazo, como dice el Banco de España, necesitamos 1,5 millones de viviendas, que no es poco. Aparte de eso, en el corto plazo, yo creo que necesitamos una combinación de factores para salir de esta situación que, repito, es una tormenta perfecta y que es muy difícil salir de ella a corto plazo. Bueno, la imagen de la tormenta perfecta yo creo que ilustra muy bien la complejidad de la situación, porque todas las situaciones perjudican. El problema de la vivienda actualmente es que no encontramos un solo elemento para compensar. Ni siquiera los optimistas profesionales como yo soy capaz de encontrar un solo punto que favorezca la situación.
y las medidas tampoco son claras, evidentes y directamente inmediatas para solucionar el problema, ¿no? Y muchas de ellas están sometidas a debates, yo creo que ya al final un poco absurdos. Pongamos el ejemplo para esto de hay que dar ayuda directa a los jóvenes. Como todos sabemos, hay una polémica abierta y hay quien dice, bueno, no, porque el casero le va a subir. Entonces dice, bueno, pero entonces no le das nada. Y entonces hay que limitar el precio. Y entonces el casero dice, bueno, no tengo libertad, estamos en una dictadura. Es decir, todo lleva realmente a situaciones muy complejas, unido además a todos los movimientos que hemos hablado multitud de veces. Ahora mismo incluso el tema del alquiler con los alquileres turísticos, sí, hablabais de lo fácil, lo decías lo de Javier Ruiz, ¿no? Como es mejor partir, ya no te quiero decir la rentabilidad que se obtiene alquilándolo por días, con lo cual la posibilidad de que exista vivienda es prácticamente imposible. Yo creo que aquí, además, teniendo en cuenta que estamos hablando por una vez, y esa es la única parte, yo creo, positiva que puede tener el tema, que se hable del asunto y se sea consciente de que es una dificultad que solo puede resolver la política. Los ciudadanos no podemos hacer nada al respecto. Y la política tiene que dar soluciones. La cuestión fundamental posiblemente ahora es no solo la idea clara de que existe el problema. La gran duda para muchos ciudadanos es la percepción de que no se está haciendo nada para resolver el problema en esta pelea tradicionalmente política de no es responsabilidad del ayuntamiento, es responsabilidad de la comunidad autónoma, es responsabilidad del gobierno central. Yo creo que la única solución que puede hacer la ciudadanía es lo que está haciendo, es recuperar cierto activismo, salir a la calle y que esto se convierta efectivamente en uno de los temas prioritarios, como empezabas hoy el informativo, que poco tiene que ver con lo que habitualmente estamos viendo que se discute en el Parlamento. Y yo creo que es un buen ejemplo para potenciar tanto desde los medios como desde la ciudadanía, que estos problemas sí que son los que tiene que resolver la política y no muchas veces las tonterías o asuntos fuera del foco que se tratan. Estefanía. Sí, yo el domingo estuve en la manifestación en Madrid por la subida de los precios del alquiler y la verdad noté muchísima frustración. La gente está muy quemada, la gente está muy indignada. Tú lo decías, Ángels, hoy en día vivir en alquiler multiplica el riesgo de pobreza, el riesgo de caer en la pobreza por la cantidad del salario que te compromete. Y tengo una muy mala noticia para los partidos de izquierdas y sobre todo para los que gobiernan hoy en España, y es que allí no había soldados de la fachosfera, allí había gente de a pie que es su base social. Y algunos de los carteles decían algo así como el gobierno más rentista de la historia y tachaban lo de progresista, porque estos días se está hablando mucho de si vamos a una nueva especie de 15M. Y yo creo que tristemente no, porque hay una diferencia sustancial. En aquel momento todavía la gente tenía la esperanza en España de que algo cambiara. Y vaya si cambió, que años después implosionó el bipartidismo, aparecieron nuevos partidos metiendo en agenda todas estas demandas que dejó la crisis de austeridad. Pero hoy en día esas personas, que muy probablemente sean de la base social de la izquierda, no piensan que sus partidos, como decía José Miguel, estén haciendo algo realmente efectivo. Y de ahí la frustración, de ahí la sensación de, bueno, si ya una vez el sistema ha cambiado y los partidos no han respondido conforme a lo que necesita la ciudadanía, ¿qué va a ser lo siguiente? Y veo el principal problema ahí. Me parece muy cínico cuando, por ejemplo, el día 12 de octubre sale Podemos, el partido supuestamente de la indignación, y dice que el 15M sea la nueva fiesta nacional. Y yo me pregunto, si vamos a los datos, ¿quién está mejor hoy en España desde 2011? Porque sí que es cierto que la crisis de inflación se ha intentado resolver de forma distinta a la austeridad. No ha habido recortes, se han inyectado ayudas, un escudo social, salarios mínimos, ingreso mínimo vital para las personas vulnerables. Pero si vamos al cómputo desde el año 2008 al 24, los salarios están completamente estancados. ¿Qué quiere decir eso? Que a la mínima que la gente joven, cada vez sus salarios son más pequeños y la inflación se lo come todo, tienes un crecimiento de la pobreza como el que estamos comentando. Y para mí ese es el foco principal donde habría que poner todos los esfuerzos. Hoy la gente que se siente indignada, a diferencia del 15M, no tiene dónde ampararse. Y yo creo que eso es una tragedia y un sentimiento de orfandad muy grande.
el Abierto Estefanía Molina, José Miguel Contreras y Joan Subirats. Seguiremos hablando de la vivienda las veces, las mañanas, los abiertos que sean necesarios. Vamos con lo que es la noticia de estas últimas horas, que es la imputación del fiscal general del Estado. La primera vez que vemos la apertura de una causa contra el fiscal general en democracia. Pedro Jiménez, muy buenos días. ¿Pedro? ¿Qué tal, Ángeles? Buenos días. Bueno, vamos a hacer una cosa, porque Pedro Jiménez tiene mucho retardo. Vamos a que se desconecte y se vuelva a conectar, porque es un problema de retardo. Le llega mi pregunta mucho después. A ver, Pedro, ¿estás ahí? Estoy. Sí, vale. ¿qué tal? Venga, Ángeles, buenos días. Pensaba que teníamos un problema de retardo. Cuéntanos primero, Pedro, ¿qué pasa con el fiscal ahora mismo? Porque él estuvo anoche en una entrevista en el canal 24 Horas de Radio Televisión Española, confirmó algo que ya nos había dicho, incluso había dicho en esta propia mesa del Abierto de Hoy por Hoy, que no piensa dimitir, pero ¿en qué situación queda él? Pues él está en una situación difícil, con 2 de las 3 asociaciones de fiscales enseñándole la puerta de salida. Solo la Progresista le respalda, y este ambiente es el que va a constatar cuando se reúna esta mañana con la Junta de Fiscales de Sala y con el Consejo Fiscal, que tiene mayoría conservadora. Álvaro García Ortiz les va a comunicar que no dimite, convencido de que ha hecho lo correcto. Ayer, en 24 Horas de Televisión Española, ya dejó claro que no tiene nada que ver con la publicación del correo electrónico que demostraba que fue el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid quien ofreció un pacto a la Fiscalía y no al revés, como quiso hacernos creer el entorno de Ayuso para cerrar esa investigación abierta por fraude fiscal contra Alberto González Amador. Ni yo ni mi entorno filtramos ningún correo, es evidente. Esa es una razón por la que el fiscal general del Estado no debe dimitir. Como usted comprenderá, el fiscal general del Estado no se dedica a filtrar correos por la noche. Álvaro García Ortiz Ángeles reconoció que si pudiera volver atrás a alguno de los pasos que dio en aquellos días lo daría de otra forma, pero subraya que era necesaria una respuesta para defender a los fiscales asignados a este caso. Y yo creo que era imprescindible una respuesta institucional desmintiendo todo eso, sobre todo cuando había una información que involucraba a 2 fiscales concretamente, que comprometía lo que la labor de la Fiscalía era, que además decía posteriormente que el fiscal general del Estado o desde arriba se había impedido realizar una determinada acción. Todo eso absolutamente falso. Este no es un asunto particular, advierte el fiscal general, sino que puede tener consecuencias porque afecta al deber del Ministerio Público de informar a la ciudadanía sobre los asuntos relevantes. Claro, cuando empezó todo este caso, todos teníamos la atención puesta en la nota de la Fiscalía desmintiendo el bulo lanzado por Miguel Ángel Rodríguez, nota de la Fiscalía de la que se responsabilizó, y aquí también nos lo contó, se hacía responsable de haber hecho pública esa nota desmintiendo una mentira, desmintiendo un bulo, pero lo que investiga exactamente el Supremo no es esa nota. ¿Cuáles son los detalles y qué implican? Efectivamente, el Supremo no investiga la nota de prensa que tanto la Puerta del Sol como Génova se han hartado de decir que traspasaba cualquier línea roja. El alto tribunal dice que ese documento no revela nada nuevo y pone el foco en el correo electrónico del que se hizo eco la cadena SER primero y después otros medios de comunicación, un email que ponía negro sobre blanco que fue la defensa de Alberto González Amador, novio de Isabel Díaz Ayuso, quien reconocía los 2 delitos fiscales por los que estaba siendo investigado y pedía un acuerdo para cerrar el caso. No es la Fiscalía quien activa ese proceso, dice el alto tribunal, que puede haber ahí, en esa filtración de ese correo electrónico, un posible delito de revelación de secretos. Y aunque hasta una veintena de personas tuvo acceso al documento, el papel acaba en los medios después de que Álvaro García Ortiz pidiera los correos para entender qué es lo que había ocurrido y elaborar la nota de prensa que sale al día siguiente. Y además, dice el Tribunal Supremo, Álvaro García Ortiz es el que asume en primera persona la responsabilidad por la nota de prensa que desmintió el bulo de la Puerta del Sol y por los trabajos preparatorios para esa nota de prensa. Por eso está encausado de momento, que no investigado / imputado. Para eso hace falta un auto judicial motivado que atribuya a García Ortiz esa condición. Pedro, gracias. A vosotros. Es muy importante en todo este asunto, que genera además tanto ruido, poner en contexto y explicar bien, con detalle y con detenimiento, qué es lo que pasó, incluso casi cronológicamente, y por qué hemos llegado hasta este punto, hasta esa imputación del fiscal general del Estado. Miguel Ángel Campos, hola de nuevo. Hola Ángel, buenos días. Vamos a recordar que todo empezó con esos correos que adelantamos aquí en la cadena SER, en los que el novio de Isabel Díaz Ayuso, a través de su abogado, reconocía 2 delitos fiscales para intentar llegar a un acuerdo con la Fiscalía. Fue entonces cuando el jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, extendió el bulo que había sido la Fiscalía la que había ofrecido un pacto de conformidad al novio de Ayuso, pero en realidad
fue al revés. Y por eso la Fiscalía emitió esa nota para desmentirlo. Sí, antes de empezar con la cronología, permíteme, Ángels, sorprende un hecho. Descartado el delito en la nota de prensa, los indicios se centran en los correos filtrados. Pero solo se investiga uno, el que avanzó la cadena SER. No hay investigación para la filtración del correo que adelantó previamente el diario El Mundo. Correo que El Mundo avanzó antes de que, como dice el Supremo, el fiscal general y la fiscal jefa provincial de Madrid tuvieran acceso a esos emails. Por tanto, se demuestra que hubo otra gente que filtró correos y a pesar de ello se ha cegado esa línea de investigación. Vamos ya a lo que pasó la noche de aquel 13 de marzo. A las 21:29 el diario El Mundo publicó el bulo con el titular «La Fiscalía ofrece a la pareja de Ayuso un pacto para que admita 2 delitos fiscales». El texto iba acompañado del entrecomillado de un correo remitido por el fiscal al abogado del novio de Ayuso, en el que exponía que no habría obstáculo para llegar a un acuerdo de conformidad. Una hora más tarde, a las 22:41, segundo bulo. El jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, escribía en Twitter que la Fiscalía había ofrecido un acuerdo, pero que el fiscal lo deshizo tras recibir órdenes de arriba. Es literal. 20 minutos después, el digital Voz Populi publicó: la Fiscalía ofreció un acuerdo al novio de Ayuso que después retiró por órdenes de arriba, de nuevo literal. Al tiempo, Libertad Digital publicó lo mismo, citando a fuentes del entorno de la presidenta Ayuso. Poco después, primero ya en la antena de la SER y a las 23:51 en la página web, esta cadena de emisoras aclaraba la realidad al avanzar el correo electrónico anterior temporalmente al publicado por el diario El Mundo, que demostraba que había sido el novio de Ayuso quien había ofrecido un pacto de conformidad al fiscal y no al revés. Una propuesta de acuerdo en la que Alberto González reconocía íntegramente los hechos y se declaraba culpable de 2 delitos fiscales. La nota de prensa de la Fiscalía, Ángels, único documento de cuya publicación se responsabiliza el fiscal general, fue emitida mucho más tarde, a las 10:20 de la mañana siguiente. Campos, ¿cuánta gente tuvo acceso a esos correos que son el origen de la investigación al fiscal general del Estado? Mínimo en Plaza Castilla 14. Estamos hablando de que el abogado del novio de Ayuso remitió el correo inicial de todo este pacto de conformidad del 2 de febrero de 2014 a un correo genérico de la sección de delitos económicos de la Fiscalía de Madrid. Tuvieron acceso todos los fiscales de la sección de delitos económicos, funcionarios, pero es que además esa información constaba en el expediente de la agencia tributaria. También la agencia tributaria tenía acceso a ese correo. Hay un número indeterminado de funcionarios públicos que habían accedido a esa información. Y poner el acento en algo que tú decías al principio, hay otro correo que se hace público, que lo hace público El Mundo para difundir el bulo que lanza Miguel Ángel Rodríguez, y ese correo no está siendo origen de ningún tipo de investigación. De ninguna investigación. Ese correo se emite en la página web del diario El Mundo media hora antes de que, según dice el Supremo, el fiscal general y la fiscal jefa provincial hubieran accedido a la cadena de correos. En cambio, solo se investiga el correo que adelanta la cadena SER, no el correo que avanza el diario El Mundo. Campos, gracias. A ti, buenos días. A partir de aquí la bronca política, que ahora iremos a ella, pero primero quiero vuestra valoración sobre esta decisión del Supremo de abrir causa contra el fiscal general del Estado, no por esa nota, insisto, es ahí donde teníamos todos el foco puesto, la nota desmintiendo un bulo, sino por la filtración de unos correos, pero solo de unos, no de otros. José Miguel. Bueno, es que estamos en una historia desgraciadamente ya conocida. Yo creo que es perfectamente compatible y que quede claro desde el principio. Yo creo que el sistema judicial español es absolutamente garantista y que al final las sentencias acaban saliendo y cada uno acaba siendo responsable de los actos delictivos que ha cometido. Una cuestión es esta y otra cuestión es que lo que está en juego a lo largo de estos últimos tiempos en España es que los procedimientos judiciales parecen altamente contaminados y que no siempre obedecen a criterios realmente objetivos y que puedan generar confianza en el ciudadano. Aquí se ha visto una y otra vez, una relación existente entre diferentes estamentos que acaban conformando posicionamientos y acciones puramente políticas. Esas 4 patas acaban siendo normalmente medios de comunicación que o filtran información o ponen a un encapuchado diciendo cualquier historia sin que se identifique, desde luego contraviniendo cualquier principio periodístico.
es recogida por una acción popular que casi siempre acaban siendo organizaciones de ultraderecha dedicadas única y exclusivamente a esta actividad. Es recogido, en tercer lugar, por algún estamento judicial o por jueces muy particulares con una ideología abierta y conocida en todo el sector. Y finalmente, la política, la derecha, lo amplifica para convertirlo en un escándalo político. En ese entorno es donde, claro, se plantea cómo se debe reaccionar. Yo entiendo perfectamente, creo que sería un enorme fracaso para la democracia que el fiscal general del Estado ahora mismo dimitiera en una situación en la que, como se ha dicho, es que ni siquiera está imputado. Ahora parece preimputado y posiblemente pueda ser imputado. Que finalmente esto, lo lógico, lo normal es que acabe absolutamente en nada, pues será, pero fíjate que de manera cotidiana ya hemos oído, y lo dicen los periodistas cotidianamente, es la Junta de Fiscales mayoritariamente conservadora, las asociaciones de fiscales conservadoras le han criticado, la única asociación de fiscales que hay progresista a la que pertenecía le protege. Por tanto, aquí hay un trasfondo cotidiano que parece que porque algún juez haya tomado alguna medida, aquello ya es condenatorio. Esto se perdió. Ahora mismo el llamado lawfare, es decir, la participación activa de procedimientos judiciales en la vida política, es un hecho real, conocido y evidente. Y por tanto lo que tenemos que ir es a los hechos concretos, a saber la realidad de los casos y que finalmente aquello acabe en una sentencia cuando tenga que terminar. Hechos como este es de los más escandalosos que hemos visto, absolutamente ridículo, con giros de todo tipo y que parte única y exclusivamente de un delincuente y de un delito fiscal cometido por una persona con una vinculación muy directa con la presidenta de la Comunidad de Madrid, y este es el único delito comprobado, reconocido directamente por él, y a partir del cual se monta toda una respuesta política. Delito del que ya no se habla, claro. Del que prácticamente no se habla. Una pausa y seguimos con el análisis. El Abierto. Ser podcast. En El Abierto, Estefanía Molina, José Miguel Contreras y Joan Subirats, hablando de la apertura de la causa contra el fiscal general del Estado por la filtración de unos correos para desmentir un bulo lanzado por el jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid en relación con el delito, con el fraude fiscal de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Subirats. Sí, yo creo que estamos en esa situación que ha descrito muy bien José Miguel, en la cual al final los hechos son poco relevantes, ¿no? Lo importante es, digamos, el montaje que haces, ¿no? El cómo construyes, ¿no? Aquello que llamaban el frame, ¿no? Cómo construyes el relato en el que al final lo que es relevante es que el fiscal no quiere dimitir cuando es una persona que está siendo aparentemente, decíamos, imputada, que no es el caso, está investigado, y además que todo ello contribuye a reforzar la idea de que el gobierno está saltándose todos los controles democráticos porque invade el ámbito del Poder Judicial, lo complica todo lo pudre, ¿no? Este es el frame, digamos, que cuando ha hecho la lista, José Miguel, de los periódicos que iban digamos, secuencialmente, iban dando la noticia, pues ya ves, digamos, que tiene toda la apariencia de operación, digamos, de contaminación y de publicidad, ¿no? Al final, los hechos, que los habéis descrito muy minuciosamente, ponen de relieve de qué estamos hablando. Estamos hablando de un intento, de una voluntad de pacto entre, digamos, un imputado, que es Alberto González Amador, la pareja de Ayuso, y la Fiscalía, que es algo que empieza a ser cada vez más normal en nuestra jurisdicción, que antes no lo era. En Estados Unidos es muy típico. La idea de pactar, es decir, que alguien reconozca el delito y a cambio de eso, digamos, facilita mucho las cosas y se pacta también la condena. Algo que aparentemente, digamos, parece, digamos, muy distinto de la imagen que tenemos de la justicia en el sentido tradicional, pero que es una práctica cada vez más habitual, sobre todo en algunos países como Estados Unidos, ¿no? Y aquí empieza a incorporarse. Algo que parecería normal se convierte en un tema de a ver a quién se le atribuye la culpa, ¿no? Es decir, el que intenta pactar desde la lógica que antes se comentaba, ¿no? del entorno de Ayuso, es digamos, la Fiscalía
que intenta poner de relieve que tiene, digamos, pocas evidencias y que quiere pactar. Y en cambio, la realidad nos dice lo contrario. O sea, que realmente estamos... Al final, esto es lo de menos, ¿no? Al final es la chapuza, el fiscal pues se entromete políticamente, está siguiendo los designios de Moncloa, etcétera, etcétera, ¿no? Y al final resulta que la verdad no es lo importante es la apariencia de verdad, ¿no? Y es que, de hecho, en esa cadena de desinformaciones, ¿quién había propuesto el pacto? Si el fiscal o el autor confeso de un delito contra el fisco. Es que hubo incluso un medio que decía que la fiscalía había actuado porque desde arriba le habían dicho. Es decir, que señalaba ya no solo a la fiscalía, sino evidentemente a esa línea que dibujan estos medios entre el gobierno y la fiscalía. Ahora voy contigo, José Miguel, que Estefanía no ha dicho nada. Estefanía. A ver, aquí todos los caminos conducen a Roma, que es, ¿debe o no debe dimitir Álvaro García Ortiz? Y yo te soy sincera, ayer cuando salió la noticia de su preinvestigación o su preimputación o su imputación, lo primero que pensé es que sí, porque es el fiscal general del Estado y a fin de cuentas quien va a tener que instruir, llevar la causa van a ser subordinados suyos. Yo creo que eso nos conduce a una situación muy anómala. Y ahora intentaré desarrollar y ver cómo de complicado es, como tampoco se puede tener una posición firme. Pero no olvidemos eso, van a ser subordinados suyos, fiscales de rango jerárquicamente inferior, los que van a tener que participar de su causa en caso de que vaya hacia adelante. Por tanto, ya para mí eso es un elemento que añade mucha anomalía a la situación. Más allá de eso, he estado estudiando y viendo cuáles son las posiciones. Obviamente aquí se parte de un punto que es el que estamos relatando, y es: la situación nace de que se emite un bulo donde se da a entender que la Fiscalía prácticamente está chantajeando a un particular por ser el novio de Ayuso, cuando en verdad es la persona Amador González el que quiere negociar tras reconocer 2 delitos fiscales de una trama de facturas para defraudar unos impuestos. Entonces, creemos que el procedimiento de salir y anunciarlo en una nota de prensa e intentar desmentir la información que estaba en circulación, eso no es motivo de judicialización, pero aparecen unos correos. Me da la impresión que en todo esto el hecho de que por primera vez en España esto haya ocurrido, creo que no había ocurrido antes, a la gente cuanto menos le chirría. Ahora bien, no se judicializa por la nota de prensa, se judicializa por esos correos. Aquí cabe preguntarse si es posible imputarle directamente a Álvaro García Ortiz esa filtración, porque esos correos estaban en algunos medios mucho antes. Por tanto, parece que a lo mejor esa persona podría perfectamente decir, no, esto ya estaba en la prensa, o realmente cómo se atribuye directamente la responsabilidad judicial a él, porque luego otra cosa puede ser la responsabilidad como jefe de la Fiscalía. Y yo creo que esto le añade también complejidad al caso. Luego, leyendo al catedrático Jordi Nieva, que escribía un artículo en El País muy interesante, lo que decía es que a fin de cuentas, lo que le parecía grave a Jordi Nieva como experto, es que no se estaba revelando una investigación en esos correos. No eran correos de la Fiscalía investigando a esa persona, sino era la negociación. Y lo que él viene a decir es que la cultura judicial española a lo mejor no estamos muy acostumbrados a que se sepa, que sea transparente el proceso de que la Fiscalía negocia con una parte. Es lo que están diciendo a la subida. Exacto, sí. Pero él cree que eso sí. Y por último, yo creo que hay juristas también que sostienen que esto se acabará archivando, por lo que he dicho, porque es muy difícil atribuirle la responsabilidad y porque realmente, si aquí a lo que vamos es a un presunto delito de revelación de secretos, ya estamos diciendo que había medios que disponían de esa información. Pero vuelvo a lo del principio. Yo entiendo que haya gente que piense, bueno, Fiscal General del Estado es una institución en España, es todo muy anómalo, a lo mejor sí debería dar un paso al lado. Ahora bien, nos metemos en ese bucle que también se ha dado en la política, de gente que a lo mejor ha dimitido y luego eso queda en nada. O sea, es muy complejo tener una opinión firme sobre José esto. Miguel. Bueno, yo la tengo firme personalmente, ¿eh? Creo que cuando un procedimiento es una campaña y una trama absolutamente organizada para dañar a las instituciones democráticas, la respuesta tiene que ser severa y contundente de resistencia. En ningún caso permitir que ese tipo de actividades proliferen y triunfen, porque eso sí que sería una desgracia para la democracia. A mí me parece clave y determinante entender de qué estamos hablando y cuál es el origen del asunto. ¿Por qué esto ha llegado ahora de repente a que estemos hablando del fiscal general del Estado? Aquí hay un único problema, que es el descubrimiento, la aparición de efectivamente un delito reconocido, que es indiscutible, en el que una persona, Alberto González Amador, todo un dinero obtenido a través de la venta de unas mascarillas en una situación muy delicada, con unos beneficios absolutamente fuera de lugar,
no se declara en Hacienda y finalmente eso acaba creándole un conflicto y un problema. En el momento que intenta una negociación con Hacienda para que aquello no se sepa, para que aquello no se considere delito, el tema salta en los medios de comunicación y la reacción política para este asunto es convertirlo en otra historia diferente, que es que el gobierno está persiguiendo a este ciudadano indefenso. Por ser pareja de quienes. Por ser pareja de quienes. Y a partir de ahí nos metemos en una dinámica en el que ya entra la maquinaria otra vez en funcionamiento una y otra vez. Pero todo esto se ha hecho para tapar aquello. Si no hubiera habido ese incidente, evidentemente que no estaríamos hablando de algo que es absolutamente sin ningún tipo de importancia, sin ningún tipo de sentido. Estamos hablando de si es grave delito y tiene que acabar el fiscal general del Estado, una de las mayores instituciones del país, porque hay quien dice que no se le ha acusado a él, simplemente que se va a investigar a ver quién difundió un correo que carece de ningún tipo de importancia y de trascendencia, como ha explicado el catedrático Jordi Nieva, ¿no? Si se empiezan a investigar ahora filtraciones, que se empiecen a investigar filtraciones. Bueno, todo se nos acabaría el oficio a todo el mundo, pero bueno, que puede que haya filtraciones que digas, oye, son de una especial delicadeza. Sí. Esto es una conversación entre Alberto González Amador y la Fiscalía diciendo, oye, negociamos, yo soy... Lo sabe todo el mundo. Esto es lo que estamos hablando, por Dios. Esto es el delito grave que tiene que cambiar y pone en jaque las instituciones del Estado. Pues es una broma. Eso es lo que piensa el Partido Popular, que desde el primer momento está pidiendo la dimisión del fiscal general del Estado, Guillermo Lerma. Hola de nuevo. Hola de nuevo, Ángeles. El PP pidiendo la dimisión, evidentemente el gobierno desde el primer momento y hasta esta hora defendiendo la postura y defendiendo al fiscal general del Estado, y luego están los socios de investidura y los socios de coalición que en este caso están posicionados al lado del gobierno. Sí, sobre todo el PP fue quien ayer salió al minuto 1 a pedir la dimisión del fiscal general del Estado. También la presidenta de la comunidad, Díaz Ayuso, que quien, copiando la expresión que suele utilizar su jefe de gabinete en redes para adelantar algunas decisiones de los tribunales, escribió: el fiscal general del Estado también va pa'lante. Feijóo en su perfil escribió también: lo han corrompido en todo y de qué manera. En cualquier situación, lo que hizo el PP ayer fue pedir la dimisión en tromba del fiscal general del Estado y alimentar su relato de un gobierno acorralado por las decisiones de la justicia. No solo debería dimitir hoy, es que debería de dimitir esta misma mañana. No puede seguir ni un minuto más en el cargo. No puede seguir el fiscal general del Estado contaminando todo lo que hace la Fiscalía en nuestro país. El Ejecutivo, sin embargo, cierra filas con la gestión de García Ortiz en un caso que en el PSOE creen que le sirve además para retratar a los de Feijóo y desenmascarar, dicen, su estrategia como supuestos defensores de la lucha contra la corrupción. La idea que más repitió ayer el gobierno es que ellos se ponen del lado de quien protegió la verdad para perseguir el delito, el fiscal general del Estado, mientras el PP persigue la verdad para proteger a quien cometió ese delito. La pareja de Díaz Ayuso lo defendió así, por ejemplo, el titular de Justicia, Félix Bolaños. ¿De verdad puede ser delito en nuestro país contar la verdad? ¿Desmentir un bulo propagado por un delincuente confeso por su pareja y por su entorno político? ¿De verdad? El gobierno, desde luego, quiere respaldar a los fiscales, a los funcionarios públicos que hacen su trabajo, que persiguen el delito. En el gobierno confían en que el caso quede en nada, ven endebles los argumentos del tribunal y sorprende el hecho de que la revelación de secretos no se apoye en la publicación de la nota de prensa, sino en la filtración de los correos de la defensa de Alberto González Amador, algo que será, dicen, difícil de demostrar. Algunos ministros cuestionaban incluso la decisión del Supremo. Mi respeto absoluto a todas las resoluciones judiciales, pero también he de decir que hay resoluciones judiciales que no entiendo y que me causan una enorme tristeza. En privado hay ministros, Ángeles, que hablan de manera más clara, no se refieren directamente a la Lawfare, pero sí que lamentan que la justicia solo vea por el ojo derecho. En la coalición no hay fisuras, tanto Sumar como los socios parlamentarios salieron a defender la posición del gobierno y a decir que no iban a participar en campañas orquestadas por la derecha. Guille, gracias.
Hasta luego. Y hay otro asunto que está también en el centro del debate y mañana vamos a tener que hablar de él porque hoy empieza el Consejo Europeo, la reunión de los 27, que en algún momento van a tener que hablar de la propuesta de la Comisión de Ursula von der Leyen para copiar el modelo migratorio de la ultra Giorgia Meloni. Corresponsal comunitario Enrique García Pozo, buenos días. Hola Ángels, buenos días. En este sentido, España va a abanderar la oposición a ese modelo de la ultraderecha italiana, que ahora parece además gustarle mucho al PP europeo, pero hay otros países de la Unión que sí se abren, ¿no?, a estudiar la propuesta, incluso tienen propuestas ellos mismos. Sí, y cada vez gana más fuerza entre las capitales comunitarias, además sin distinción de colores, porque entre los promotores de esta tesis tenemos a Italia, donde gobierna la ultraderecha, tenemos también a Países Bajos, pero tenemos, por ejemplo, a Dinamarca, donde gobiernan los socialdemócratas. De hecho, estos tres países han promovido una reunión, una especie de cumbre informal dentro de la cumbre para debatir sobre el modelo italiano, un modelo que interesa al menos a una decena de países que van a participar en este encuentro, según fuentes diplomáticas, y al que asiste, y esto es muy relevante, la presidenta de la Comisión, aunque en su equipo quitanierro, a la asistencia de la alemana, explican que es habitual su presencia en estas cumbres informales dentro de las cumbres, ¿no? En este Consejo, Ángels, vamos a tener dos modelos, el que pide agilizar deportaciones y estudiar la creación de esos centros, el modelo italiano, en eso están la mayoría de países, y por otro, aquellos que lo que están pidiendo es agilizar la entrada en vigor del pacto migratorio, previsto para mediados de 2026, una bandera que a esta hora defiende España, Bélgica, Francia o Alemania. Se amparan en que la propuesta italiana tiene más de efectismo que de realismo, y de hecho las llegadas irregulares han caído a territorio comunitario un 42% en lo que llevamos de año. Fuentes diplomáticas explican que España está en la prevención y en los trabajos con los países de origen y tránsito, y rechazan de forma contundente el gobierno español la propuesta de Italia. Así que la clave va a estar, Ángels, en las conclusiones de la cumbre, en el texto final que se apruebe, que necesita del consenso de los 27, porque de mencionar la posibilidad de explorar fórmulas parecidas al protocolo italiano sería un éxito para el relato de los países que proponen imitar el modelo de Meloni. Pues vamos a estar muy pendientes de ese Consejo Europeo. Vamos a seguir hablando, Enrique. Gracias. A vosotros. En el Abierto, Estefanía Molina, José Miguel Contreras y Joan Subirats, y vamos a dedicar los últimos minutos del Abierto a hablarles de una serie documental que se estrena este domingo para los suscriptores premium del país. Es una serie documental que se titula Moncloa, 4 estaciones. Moncloa es una pequeña gran ciudad. Entonces eran tres edificios. El palacete, que es este, el edificio que decimos Semillas, y el que está en la carretera, que es el grandote, que le llamamos INIA. Y se han ido incorporando el edificio del Consejo, el edificio de la vicepresidencia primera, hoy del Ministerio de la Presidencia. A partir de ahí sí se creó una especie de pueblo, porque ahora hay unos 10 edificios. Son 4 capítulos, cada día uno nuevo, del domingo 20 al miércoles 23, donde se puede descubrir cómo es el día a día en el Palacio de la Moncloa durante un año, quiénes son sus trabajadores anónimos, fundamentales para su engranaje, pero también cómo es el funcionamiento del gobierno. Por cierto, Subirats, que tú sales en alguna secuencia de este documental. Sí, ya lo sé porque estaba en los momentos de filmación. Sí. Por eso. Víctor Martínez, productor de este documental. Víctor, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Encantado. Se estrena el documental. ¿A ti qué te ha enseñado el documental? O sea, ¿qué te ha permitido descubrir? Que trabajan mucho ahí dentro, que se acuestan muy tarde y que se levantan muy temprano y que se trabaja mucho. Eso es el resumen final, es ahí dentro se trabaja mucho, y no estoy hablando de los de arriba, estoy hablando desde abajo hasta arriba. Pero desde abajo hasta arriba, es decir, trabajan mucho tanto los políticos como los que conocemos como los que no conocemos. Exactamente. ¿Habéis tenido acceso a todo? ¿Habéis podido grabar sin problemas? Sabíamos que había cuestiones que no íbamos a poder grabar, la puerta del Consejo de Ministros está vetada para el que no es ministro, pero tuvimos acceso a mucho, tuvimos muchas facilidades. Incluso nos ofrecieron cosas que al final decíamos no nos caben, no nos interesan, queremos ir a estas otras cosas, pero nos manejamos muy bien y nos ayudaron bastante. Habrá quien diga que es una campaña para favorecer a Moncloa, para favorecer al presidente del gobierno. Habrá quien lo diga y siento que vamos a defraudar a mucha gente, pero esto es un retrato de la Moncloa. Un retrato muy cuidado, con mucho respeto, con mucho cariño, pero es que es un retrato de la Moncloa, donde casualmente hay un presidente de gobierno, sí, pero es un retrato de la Moncloa. ¿Por qué titula hoy El País el documental maldito? ¿Qué le ha pasado a este documental? Pues mira,
porque hace año y medio o más que se terminó. Yo ya me había olvidado, porque yo soy presente porque hay un momento que entrevisto... protagonista de un capítulo. Casi protagonista no, pero en el momento que entrevisto al presidente del gobierno, yo no me acordaba ya de porque eso. Nosotros teníamos mucha ilusión y cuando terminó pensamos que esto, no digo que se lo fueran a rifar, pero que iba a tener, que lo iban a querer ver, y para nuestra sorpresa y nuestra tristeza llegó un momento que saber que en algunos sitios, en algunos medios, en algunas plataformas o en algunas no se quería ver, fue un poco extraño y hasta aquí hemos llegado. Claro, hay una cosa que pasa habitualmente, que si a ti te ofrecen un documental, y de hecho lo ha habido, yo me acuerdo que National Geographic hizo un documental magnífico sobre la Casa Blanca, y nos parece como normal. Y en cambio en este país sigue sin parecernos normal un documental sobre el funcionamiento de nuestro gobierno, esté quien esté en el gobierno. Pero es que hay dos de Macron, hay uno de Obama, hay uno de la mujer, de Michelle Obama. No sé si hay uno que se hizo hace tiempo sobre Mariano Rajoy en la Moncloa también. Debería ser algo natural, o sea, un documento como este para que los españoles, el público, conozca cómo es por dentro ese estamento tan interesante. Es como si mañana no se quisiese hacer uno sobre un año del Congreso de los Diputados. Sería muy interesante también. Es un documental sobre la Moncloa. Comentábamos ahora, yo a Víctor nos vimos ese día de la cumbre de la OTAN, porque es un año entero, son 4 estaciones, un año entero grabando el funcionamiento de Moncloa y del gobierno, coincidiendo además con momentos imprevisibles, como el inicio de la invasión de Ucrania, con otros eventos como ese, como la preparación de la cumbre de la OTAN. Era la madrugada del día 23 al 24 de febrero. A las 5:15 de la mañana, de repente sonó el teléfono. Yo recibí una llamada de madrugada por parte del alto representante de la Unión Europea, de Pepe Borrell, informándome de la invasión de Putin a Ucrania. Ese mismo día reunimos al Consejo de Seguridad Nacional ya por la mañana con Su Majestad el Rey. Son cuestiones que uno se pregunta, porque nosotros, por ejemplo, como trabajadores de medio de comunicación a los que una madrugada les estalla una guerra nuclear, nosotros podríamos contarlo cómo vivimos esa noche, y es algo que se pregunta mucha gente, cómo se vive a ciertos niveles, pues en este caso el inicio de una guerra. José Miguel, tú que además eres experto en comunicación política, yo decía, no nos sorprende ver documentales sobre la Casa Blanca, sobre el funcionamiento, no solo que nos sorprenda, nos genera morbo, y en cambio en este país esto no está tan resuelto. Bueno, lo sorprendente es que ningún operador televisivo en España haya querido darlo, y no lo han querido dar por el miedo a caer en una polémica política dentro de la polarización que les perjudicara. Lo cual es un poco absurdo, porque precisamente los medios lo que deberían es hacer contenidos para todos. Pero oye, si hay gente que le interesa, ¿por qué no lo van a ver? Igual que lo pueden hacer de otra institución o de cómo funciona otro determinado partido. Pero ahora mismo es tal el pánico que tiene todos los medios a que se politice, que han decidido que un magnífico documental, una obra que le interesará, estoy seguro, a todo el mundo, y ahora explico en un segundo por qué, no se vea. Y desde luego la iniciativa del país me parece extraordinario de darlo a conocer, y que los suscriptores del país puedan ver una obra que además, curiosamente, yo creo que ha ganado con el tiempo, porque seguramente si se hubiera emitido pegado a la actualidad, los mismos hechos ya son conocidos de todos, y ahora da una perspectiva más de lo que originalmente se quería, que es explicar cómo funciona el gobierno de España. Y ahí, yo por lo menos, cuando lo he visto, hay 2 datos emocionantes que me han llamado muchísimo la atención. Uno es qué significa ser funcionario para gente que dedica toda su vida, a veces incluso de padres a hijos, y hablamos de servicios de cocina o de servicios de atención a todo lo que allí sucede, que saben la labor que desempeñan, que son absolutamente respetuosos y que han trabajado con todo tipo de gobiernos y de partidos. Y 2, algo que pocas veces se ve, que es gente desconocida, no digamos anónimos, que los pobres parece que no tienen nombre, sí que lo tienen, pero son desconocidos para el gran público, gente que sabe que va a dedicar un periodo de tiempo muy corto de su vida al servicio público, que los van a echar en cuanto cambie el gobierno, pero que piensan que han hecho bien en unos determinados años de su vida lo que han aprendido, lo que han conocido, dedicarlo al servicio público. Es una reflexión que no caes, y que de repente cuando lo ves ahí, que son los auténticos protagonistas del documental, como dice Víctor, seguramente será una decepción a quien busque mensajes políticos, propaganda. Lo que es interesantísimo el descubrir que este país funciona, y funciona gracias a que hay mecanismos de muchísima gente que ha decidido dedicarse al servicio público. Joan, tú eres uno de los protagonistas, aunque de fondo, ¿a ti te interesaría ver un documental de este tipo?
Sí, yo, claro, me ha interesado toda la vida, digamos, desde que me dedico a ser profesor de universidad, que hace 50 años, y me he dedicado siempre al análisis y a los temas políticos. Por lo tanto, yo soy un fan y un seguidor de las series políticas, etcétera, y me parece que este país, en este sentido, va atrasado, ¿no? O sea, ahora resulta que es una noticia que el 47 o la serie Las Abogadas empiezan a tener un poco de... Pero yo me acuerdo, ¿no? La serie sobre la presidencia de Dinamarca o Barón Noir en Francia, son series espectaculares, por no hablar de la Joan, famosa White House. ¿Cuántas ¿no? veces hemos dicho episodios de nuestra historia? ¿Cómo es posible que no se haya hecho una película sobre esto todavía? Es cuando yo voy al 47 o Las Abogadas, claro. Es como ver mi historia, ¿no? Claro, o sea, claro. Y entonces, ahora que se puede hacer esto, y realmente es espectacular, porque es normalizar, digamos, ¿no? La idea de la política como algo en la cual, digamos, no hay nada extraño. Y allí se verán equipos de seguridad, gente de sanidad, todo el tema de tramitación de documentos. Claro, cómo funciona todo el engranaje. Las historias que haya en esa ciudad, ¿no? Estefanía. Sí, a ver, yo creo que aquí hay dos planos. Uno, los más ideologizados, habrá quien lo mire para alabar a sus partidos que están ocupando ahora la Moncloa y quien lo mire para encontrar la puntillita y criticarlo, como lo del colchón de Pedro Sánchez en su libro, que lo convirtió en un bestseller. Pero luego está la gente de a pie que no está tan politizada como a veces nosotros creemos. Vean una anécdota. Apunté a mi madre y a mí a esto de Moncloa abierta, que veías las instalaciones, y ahí había gente normal que no sabes lo que votaba y le hacía mucha ilusión ver cómo es la presidencia del gobierno. Entonces, y fue un evento muy bonito. La lástima es lo que decía José Miguel, que en este clima de crispación y de polarización, un documental sobre el funcionamiento de el Palacio de la Moncloa, de la parte política, evidentemente, y que genera curiosidad ver cómo se despierta el presidente del gobierno para decir ha estallado la guerra, Rusia está invadiendo a Ucrania, cómo funciona, pues eso, desde los cocineros hasta los sugieres. Sí, me genera curiosidad a mí, que he ido a Moncloa en más de una ocasión y me sorprende todo lo que hay ahí. Víctor, muchísimas gracias. Nada, un placer. Que vaya muy bien. Ya saben, los suscriptores premium del país pueden ver ya el primer capítulo el domingo y luego ya un capítulo cada día hasta el miércoles. Vamos a ir terminando ya el abierto. Sergio Castro, Ana Usle, buenos días. ¿Qué tal? Ellos son los encargados de contarnos qué vamos a hacer a partir de las 10 de la mañana. Pues enseguida vamos a ver la comparecencia de los ministros de Ciencia y Tecnología de este programa, de Jaime García Cantero y también de Nuño Domínguez, para hablar, entre otras cosas, por ejemplo, del polémico otro documental emitido el pasado sábado en Televisión Española sobre el ADN de Colón, protagonizado por el forense José Antonio Lorente, que ha caído muy mal en la comunidad científica. Ajá. Y también de los robot taxis, de los más. Se están ahora mismo trabajando en ello. Estamos trabajando en ello. Para ti que no te gusta hablar con los taxistas, te A encantaría. mí me parece una fantasía, pero también he de decir que me da mucho miedo, ¿no? Inquieta. Voy a creerme yo que estoy yendo donde creo sin nadie... Sin nadie conduciendo. ¿Qué más? Y en Robotaxi vas a poder llegar a las 10:30 a una cita con no sabes con quién, Vale. como siempre, cada 2 semanas. Sí te digo que vas a ir a mirar la bahía de Santander un ratito, no Vale. está mal. Está lloviendo bastante, ¿eh? Bueno, Ángeles, un poquito de paraguas y de chubasquero y Venga, pa'lante. venga. En la lengua toca el latigazo del mes, todo lo que hablamos mal del mes de octubre con Lola Pons. Y luego la vida y el cine. Javier Ocaña trae hoy la crítica de la nueva película de Pedro Almodóvar, La habitación de al lado. Trae también La infiltrada de Lucía Echevarría, que ya está de Arantxa Echevarría, que ya está en... que ya me he hecho ahí un colapso, que ya está en cines. Y como crítica bajo demanda, Calles de Fuego, por eso la banda sonora. Y si esas críticas no le dejan como sabor de boca, siempre podrán comerse las galletas de Ainhoa Aguirregoitia en Al Dente. ¿Hoy para galletas? terminar el programa. Sí, hoy galletas. Muy bien. Muy a favor de las galletas. Muy siempre. a favor de las galletas. Pues esto, está bien, ¿no? El menú. Oye, está estupendo. Vale, perfecto. ¿Te gusta, Contreras? Yo no si desayuno, no lo cambiamos, yo no desayuno, o sea que galletas para vosotros. Estefanía Molina, José Miguel Un Contreras, aguacate. Joan Subirats. Hasta la semana que viene. Hasta luego. Adiós. Chao. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.